Se cumplen 2 décadas de uno de los asesinatos más brutales que se recuerdan en nuestro país. 4 individuos de entre 14 y 18 años violaron, atropellaron y quemaron a Sandra Palo, una joven madrileña que clamaba a sus captores por su liberación para acudir al día siguiente a la comunión de su hermano pequeño. De nada sirvieron las súplicas. Soy Belén Montes y hoy en el debate, Sandra Palo, 20 años del brutal asesinato que conmocionó a España. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. 20 años han pasado desde que España se estremeciera conociendo los terribles detalles de la muerte de la joven madrileña Sandra Palo con tan solo 22 años. 4 bestias energúmenas decidieron acabar con su vida. 4 asesinos, 3 de ellos menores de edad, uno de tan solo 14 años, el Rafita, como se hacía llamar entonces, o Pumuki, delinquía desde muy temprana edad. No fue a prisión, sino a un centro de menores del que saldría a los 4 años. Nacho Abad, responsable de sucesos del debate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Belén. Se cumplen 20 años de una de las muertes más desproporcionadas, viles, inhumanas y sangrantes que existe. Así lo describía el Ministerio Fiscal. Efectivamente, esos eran los adjetivos que la Fiscalía atribuyó al que fue uno de los asesinatos más cruentos que se recuerdan en la historia de nuestro país, en la historia negra de España. Sandra Palo, fíjate, una joven con una leve discapacidad, tenía tan solo 22 años, cuando se cruzó con el Rafita. El Rafita y 3 energúmenos más. Los 4 la violaron por turnos y después le prendieron fuego. Fueron tan sádicos que la dejaron moribunda y tuvieron tiempo de ir a comprar 1 litro de gasolina, rociar su cuerpo con esa gasolina y quemarla. No contentos con esta barbaridad, luego atropellaron a Sandra Palo hasta en 15 ocasiones. El asesinato de Sandra Palo conmocionó a la sociedad española, más aún cuando comenzaron a desvelarse los detalles sobre la pesadilla que sufrió Sandra en sus últimas horas de vida. Tú misma lo dices, la pesadilla. Una pesadilla inimaginable que llevaron a cabo 4 jóvenes de entre 14 y 18 años. 14 años tenía el Rafite, solo 14, hizo semejante barbaridad. Pero tras una vida rodeada de delincuencia, desde muy temprana edad, es lo que había aprendido. La noche del terrible suceso, los 4 amigos se dirigían a cometer, como venía siendo costumbre, pues alunizajes. Entre los 4 sumaban más de 700 denuncias. El problema fue que se cruzaron en su camino con Sandra Palo y con su novio. A los 2 los secuestraron, pero al novio de Sandra le liberaron antes, ¿no? Eso es. Uno de ellos, el malaguita, vio a Sandra con su novio esperando el autobús nocturno para ir a casa. Y en ese segundo se obsesionó con ella. Les dijo a sus compañeros que hicieran lo necesario para que se subiera al coche porque se quería liar con ella. A punta de navaja subieron a la pareja al vehículo, pero a los pocos metros echaron del mismo al novio. Se quedaron los 4 con Sandra. Ella, según explicaron después, cuando confesaron, solo pedía que la liberasen para irse a casa, porque al día siguiente tenía la comunión de su hermano pequeño, de Israel. De nada sirvieron las súplicas, los lloros, el llanto. Los 4 asesinos dejaron de lado la noche de alunizajes para dedicarse a violar a Sandra y luego acabar con su vida de la forma más cruel. Violación, rociarla con gasolina, atropellarla. ¿Por qué tanto ensañamiento? Los animales la violaron durante 45 minutos y después se dieron cuenta de que si seguía con vida probablemente les acabaría delatando. Como ya tenían un palmarés bastante gordo o bastante grueso de delitos, 700 os he dicho hace un instante, delitos acumulados, sabían que tendrían muchísimos problemas y sabían que la pena por la violación era gorda. Por eso la atropellaron para que no pudiera hablar, hasta en 15 ocasiones. La idea era matarla. Hoy en día esto sería prisión permanente revisable. En su día se libraron. Pero la mataron para que no hubiese pruebas ni huellas. Y para que no hubiese huellas, lo que hicieron fue quemarla. Hasta la tiraron en una cuneta donde un camionero la encontró esa misma mañana en torno a las 7:40 de la mañana. Los padres esa mañana ya acuden a denunciar la desaparición porque no es normal que Sandra pasase la noche fuera, ¿no? Sandra, como dices, era una chica muy formal y confiaba mucho en sus padres. Por eso sabían los padres que algo había pasado cuando vieron que caía la noche y no regresaba a casa. Pero mientras esperaban tenían que celebrar la comunión de su hijo pequeño. Fue después de la celebración, fíjate,
a su llegada a casa cuando un policía les estaba esperando para darles la terrible noticia. Esa noticia que un padre jamás debería recibir y menos en estas circunstancias. Nacho Abad, responsable de sucesos del Debate. Muchas gracias. Gracias a ti, Belén. Cuatro fueron los asesinos de Sandra Palo, 4 fueron las bestias que acabaron con la vida de Sandra, 3 de ellos menores y uno con tan solo 14 años. Guillermo Fouce es presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras, psicólogo social y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, encantado. Guillermo, ¿qué se les pudo pasar por la cabeza a esos jóvenes para llevar a cabo un crimen tan brutal? Bueno, pues habría que conocer el caso en particular y habría que conocer a los propios jóvenes, ¿no? Pero bueno, lo que sí sabemos es que los seres humanos tenemos una capacidad de maldad a veces pues muy grande, ¿no? Y de ser capaces de hacer cosas bastante deleznables, ¿no? ¿Es posible reinsertarse en la sociedad después de cometer ya no solo un asesinato, sino un asesinato tan brutal y tan cruel? Bueno, yo sí creo en la reinserción y lo dice la Constitución y podemos poner ejemplos de gente que no se reinserta, como en estos casos, y otros que sí. Siempre hay que generar segundas oportunidades y hay que intentar recuperar a la gente. Eso va a depender de muchas cosas, por supuesto, de la voluntad, en primer lugar, de las personas que cometen estos asesinatos y después de los recursos que se pongan para acompañarles, para hacerles pensar en lo que han hecho y en las consecuencias de lo que han hecho, ¿no? Yo sí creo en la reinserción, pero al mismo tiempo tampoco somos ingenuos y por supuesto nos encontramos casos en los que por más que se intenta, por más que intentamos la recuperación, pues no se produce, ¿no? Afortunadamente hay que decir que también hay casos en los que se consigue, ¿no? Bueno, creo que tanto la legislación como los principios un poco de derechos humanos y derechos fundamentales implican este derecho a la segunda oportunidad, a pagar por lo que uno ha hecho y después de pagar por lo que uno ha hecho, intentar recuperar a esa persona. Y me parece fundamental trabajar con los causantes de delitos para intentar evitar que vuelvan a cometerlos y para tratar de reinsertarles, ¿no? Aunque no siempre sea posible. Dices que no siempre es posible. Uno de ellos, el Rafita, tenía solo 14 años, estuvo interno en un centro de menores. A los 4 años quedó en libertad, pero después siguió delinquiendo. El Rafita es un ejemplo, entonces, de que no siempre se puede reeducar a alguien. Sí, podríamos decir, no ha cometido, hasta donde yo sé, delitos de la misma magnitud, pero entra en una dimensión en la que es muy difícil de recuperar, ¿no? Aún así, hay que seguir insistiendo, a mi juicio, en el intento de esa segunda oportunidad, de esa tercera, de las oportunidades que se puedan dar, de tender esa mano desde la sociedad y desde los profesionales para el recapacitar, el recuperar. Fíjate que una de las cosas que tienen más deterioradas o que tienen fundamentalmente deterioradas es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? En el lugar de la víctima a la que le han causado daño, ¿no? Bueno, ese es el trabajo que tratamos de hacer con ellos para recuperarles, siendo conscientes de que no siempre va a ser posible. Fueron 4 los condenados. El mayor tenía 18 años, otros 3 eran menores de edad, 2 de 17, como te decía el Rafita con 14. Los 4 fueron los que violaron, mataron y luego quemaron a Sandra Palo. ¿Habría que haberles juzgado a todos como a un adulto? Bueno, a mi juicio no. Es verdad que decir esto a la sociedad en general y desde luego, por supuesto, a los padres, nosotros trabajamos también con las víctimas, pues no lo van a entender o no lo entienden, ¿no? Pero hay que poner una edad en la que alguien sea imputable y no imputable, en la que alguien tenga la capacidad suficiente de comprender, conocer y saber qué es lo que está ocurriendo y entonces se ha tratado con medidas, llamamos socioeducativas, de protección o medidas de, bueno, es consciente, tiene la edad media suficiente como para saber qué ha hecho y cómo lo ha hecho y entonces es tratado como un adulto, ¿no? Como es tratado con el Código Penal adulto. A mí me parece que fue un avance y así ocurre en la mayoría de países europeos el que tratemos a los menores de determinada edad como no imputables
Lo cual no significa que a veces nos hemos confundido en esto, que no hagamos nada, ¿no? Hacemos otras cosas con ellos. Intentamos hacer otras cosas porque están en una fase evolutiva en la que entendemos que se pueden intentar hacer otras cosas. A veces el problema es que se ha pensado que bueno, si no se les aplica la legislación de adultos, si no entran en prisión, si no se les aplican penas, pues no vamos a hacer nada. Y no se trata de eso, se trata de hacer cosas con ellos, pero desde un punto de vista de la no imputabilidad, el acompañamiento y el trabajo de intervención con ellos. A veces lo logramos, la mayoría de las veces hay que decir lo logramos, pero hay excepciones en las que no es posible. Pues Guillermo Fauce, presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras, psicólogo social y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. 22 años tenía Sandra Palo cuando los 4 asesinos le raptaron, violaron, atropellaron hasta matarla y la quemaron para borrar las pruebas. 4 asesinos, de los que 3 eran menores de edad, cumplieron su internamiento y siguieron delinquiendo tras su liberación. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.